construyes. En Playas de Rosarito lo estamos haciendo mejor. Al pagar tu predial, tú recibes más y mejores servicios en tu colonia. Calles limpias, iluminación, áreas verdes. Hola, ¿qué tal? Buenos días. Hoy es lunes 20 de febrero de 2017 y los saluda Víctor Bustamante Estrada en una edición más de su programa de Libre Expresión. Una producción periodística hecha con libertad de pensamiento para usted. Estamos transmitiendo en vivo y en directo desde el Foro 2 de Canal 176 de cable, ubicado en Avenida Netzahualcóyotl, número 1670, en Zona Río de Tijuana, Baja California. Mexicali, Tecate, Ensenada, Rosarito y Tijuana transmiten en vivo y en directo para usted. Bien, con gusto saludo el día de hoy al señor Eugenio Cardoso Mercado. Buenos días, Eugenio. Buenos días, Víctor, un placer estar en tu programa y te agradezco la oportunidad que nos brindas. Vamos a hablar, porque siempre hablamos, Eugenio, aquí en Libre Expresión, vamos a hablar el día de hoy sobre, estaba yo pensando algunas cosas por ahí, pero me llamó la atención sobre todo lo del ejército mexicano, de que el presidente Enrique Peña Nieto lo sale a la salvación como es el jefe supremo de esa comandante supremo de esa corporación militarizada, sale y los defiende. Pues mira, es terrible lo que pasa. Algún gran líder nuestro mencionó que para hacer el cambio en el país se necesita de los mejores hombres y mujeres. Realmente ellos no han sido los mejores hombres ni mujeres y el país no lo están cambiando, lo están mandando a un abismo. Esta justificación de todas las tropelías y atropellos a los derechos humanos que ha hecho el ejército, cuando el presidente habla a favor de ellos, no es un acto de solidaridad, es un acto de complicidad. Ese ataque bárbaro en Nayarit ante una población civil, que ellos no dicen los daños colaterales, pero sabemos nosotros por las redes que hubo infinidad de personas que nada tenían que ver y salieron afectadas por este tipo de atentados. Es increíble que estemos viviendo como se está viviendo en estos momentos en Siria, en Palestina, con ese temor, ese terror que nos causan las Fuerzas Armadas. Ya no nos sentimos protegidos por ellas, nos sentimos intimidados. Cuando nosotros salimos a carretera y vemos un retén, lo primero que pensamos es, ¿qué nos van a hacer? No estamos pensando que es por la seguridad del país, y les voy a decir por qué. A cualquier persona que usted le pregunte en cualquier colonia quiénes son los que venden drogas, lo saben, como lo debe de saber la policía y el ejército, porque ellos tienen un servicio de inteligencia. Nosotros como ciudadanos no tenemos servicio de inteligencia y sabemos cosas que ellos dicen ignorar. Hay gente que sabe dónde está Duarte, hay gente que sabe dónde están los planteos, hay gente que sabe todo eso, y el público en general lo conoce. Yo no sé por qué el ejército toma ese tipo de medidas hasta que se le demuestre. Se es inocente hasta que se demuestre lo contrario. Son las condiciones que nos traen constitucionalmente, son las condiciones que nos traen para justificar eso de las denuncias anónimas. Ese es un pretexto, nada más van y te detienen. Es que hubo una denuncia anónima. Y resulta que cuando haces una denuncia anónima, verdadera y real, y tú te refieres a un acto que tú viste, ¿dónde están? Tú mencionabas que todas las instituciones, la ciudadanía sabe dónde venden la droga, todo el mundo lo sabe. Y cuando te atreves, o cuando hubo un tiempo anterior, pasado, reciente, de que la gente denunciaba dónde vendían droga, lo que ocurría, lo que ellos presenciaban, curiosamente era localizada esa persona que denunciaba, porque los propios policías o las propias personas dedicadas a
atacar al narcomenudeo, les decían quién los había denunciado y pagaban las consecuencias. Entonces, no hay credibilidad, no hay confianza, nadie le tiene confianza a la policía, nadie le tiene confianza al ejército. Esto me recuerda una parte de la historia de Roma, cuando llega al poder Calígula y despilfarra todo el dinero del erario de Roma. Entonces a él se le ocurre la magnífica idea de arrebatarle la fortuna a sus ciudadanos romanos. Y para eso crea algo así como lo que quieren crear, la tal denuncia anónima, en donde aquel que denunciaba a un ciudadano de conspiración se quedaba con la mitad de su fortuna. Así denunciaron a miles inocentes y fueron ajusticiados. Y cuando se acabó ese dinero, entonces creó otra ley para quitarles toda la fortuna a los denunciantes. ¿Saben por qué? Por soplones. Aquí estamos llegando a una degeneración, a una crisis de gobernabilidad, en donde ya el gobierno no nos ve como ciudadanos, sino nos ve con signo de pesos a todos. Claro, vendió el petróleo, ya no tiene ingresos. ¿A quién creen que va a pagar ese agujero, ese boquete que hicieron en los ingresos públicos? A nosotros, a la ciudadanía. ¿Por medio de qué? De todo tipo de injusticias legaloides. Así es. Fíjate que pensándolo bien, la preocupación se va haciendo grande. Pero vamos a recobrar un poco lo que tú mencionaste, lo que ocurrió en Tepic, Nayarit, precisamente. Yo no me explico cuál necesidad había de hacer esos disparos desde los helicópteros, todo, si tenían perfectamente bien ubicado. Yo no soy policía, ni soy soldado, pero tengo un poquito de sentido común y uso un poco la lógica. Si yo conozco el lugar donde están, donde se encuentran, donde están refugiados, bueno, y yo tengo un ejército, pues por tierra vamos y los agarramos, y sin daños colaterales. Pero aquí hubo víctimas, además, inocentes. Esto más bien parece un acto de terrorismo, porque como bien dices, si se llegan a salir estos prófugos por diferentes puntos, un helicóptero no era suficiente. Ellos ya tenían rodeado. Fue una demostración de poder por parte del ejército. ¿Con qué fines? No lo sabemos, pero son oscuros. Porque aquí lo que no es lógico es metálico. Lo que a mí me hace pensar es que el presidente Enrique Peña Nieto, el sistema de gobierno en el país, como siempre lo hacen, quieren tender cortinas de humo, impactar con supuestos hechos eventuales, distraer la atención hacia otras partes por lo que está ocurriendo, porque las condiciones del país están críticamente graves. Entonces hacen ese tipo de eventualidades para distraer a las personas y todo, pero cada vez que se le ocurre algo, es peor la situación para el presidente Enrique Peña Nieto, porque no tiene buenas ocurrencias. Pero lo cierto es de que tiene que ser un mensaje para la ciudadanía de nuestro país, de que el gobierno en un momento dado es capaz de hacer eso y más cosas peores. Y no olvidemos que Peña Nieto es un gobernante represor. Por su paso en la gobernatura del Estado de México, molestó mucho al pueblo con sus represiones. Recordemos lo que le pasó a los habitantes de Atlacomulco, con una fuerza desmedida. Las mujeres fueron violadas, detuvo a todo el pueblo, aunque les parezca increíble, detuvo a todo el pueblo y los dejó salir después de haberlos vejado. ¿Saben para qué? Para que no se les volviera a ocurrir salir a las calles a exigir sus derechos, porque cuando la ciudadanía sale a la calle a exigir sus derechos, no es porque le guste parar el tráfico o porque le guste exhibirse, es porque las autoridades no le dieron respuesta por los conductos que se deben de hacer las peticiones. Por eso sale la gente a la calle, porque el gobierno no responde a las demandas ni a sus quejas. Y que les digo esto, ninguna queja es superficial. Nadie sale a decir que porque quieren una casa con chimenea. Lo que quieren es seguridad, lo que quieren es no tantos impuestos. Todo sube, la gente se queja en la calle. La gasolina la suben un 30-40% y el salario sube un 2, un 5%. Te suben 2 pesos y te meten 7 en la gasolina. Lo mismo pasa con el agua, lo mismo pasa con la luz, con todo. Y nosotros y la ciudadanía, es cuando sale la ciudadanía y les quiere demostrar a este represor que si vuelven a salir les puede hacer lo que pasó en el 68, porque el acto del 68 fue para calmar a los estudiantes.
Bien, y no lo terminaron de calmar, se desprendió de ahí precisamente esa fuerza y ese poder y ese valor de los estudiantes para manifestarse y para luchar siempre en favor y en beneficio de la soberanía y de la nación. Un valor agregado tendría también la acción desmedida de combatir el narcotráfico por parte del gobierno de Enrique Peña Nieto. Un valor agregado sería un mensajito que le quiere mandar a Donald Trump para que vea que nuestro ejército mexicano sí tiene la capacidad para combatir, pero ¿para combatir a quién? O sea, es un problema de pérdida de valores. México en todas sus luchas se caracterizó por enfrentar los problemas, por difíciles que estos fueran. Estuvo en guerra con los Estados Unidos, estuvo en guerra con Francia, potencias ambas, con todo el valor, haciendo respetar sus derechos. Y viene un tipo aquí y se amedrenta con otra nación que es injusta, y en vez de cobijarse en los derechos que tienen todos los pueblos, al libre tránsito, al comercio, a todo lo que manejan los derechos humanos, corresponde con servilismo, cuando el pueblo de México siempre ha sido valiente en todas sus luchas. A México no le ha importado enfrentar al enemigo que sea y quien sea. Recordemos que cuando los Estados Unidos invaden México en 1847, ellos ya eran potencia militar porque ya le habían ganado una guerra a España, en Cuba. Cuando enfrenta a Francia, era una potencia mundial, era el imperio más grande que había en Europa, y se enfrentaron. Juárez no le temblaron las piernas para hacer eso. Surgió Porfirio Díaz como héroe, que fue lo que lo catapultó en la política. Pero los mexicanos no merecemos que nuestros dirigentes nos traten con esa actitud de servilismo, porque él es nuestro representante. Y Trump ha de pensar, así es como son todos. Mentira, el mexicano es valiente y enfrenta cuando se trata de injusticias. Yo voy a hacer un resumen muy estricto sobre lo que veo. El peor enemigo de México está en México. El peor enemigo de los Estados Unidos está en Estados Unidos. Vamos a ir a una pausa comercial y luego regresamos con más para seguir charlando sobre estos temas. Precios mágicos del Florido. Queso Monterrey Jack, 99.90 el kilo, qué barato. Tomate Saladet, 7.90 el kilo. ¡Qué barato! Paleta de res del rancho del tío, 99.90 el kilo. ¡Qué barato! ¡Qué barato! Precios mágicos del Florido. Manzana roja, 19.90 el kilo. ¡Qué barato! Paleta de res del rancho del tío, 99.90 el kilo. ¡Qué barato! Tomate Saladet, 7.90 el kilo. ¡Qué barato! ¡Qué barato! El mejor internet es el que tus vecinos quieren. Easy, con 20 megas de internet y llamadas ilimitadas por 420 pesos al mes. Contrata ya en easy.mx o llama al 01800-124,000. El mejor internet es el que tus vecinos quieren. Easy, con 20 megas de internet y llamadas ilimitadas por 420 pesos al mes. Contrata ya en easy.mx o llama al 01800-124,000. En Círculo K y Tienda Extra tenemos tu propio negocio. Administra una tienda de conveniencia. Si eres mayor de 25 años y cuentas con excelente actitud de servicio, esta es tu oportunidad. Sin escrituras. Llámanos al 972-4334, extensión 134 o al 900-7388 para más información. En Playas de Rosarito lo estamos haciendo mejor. Al pagar tu predial, tú recibes más y mejores servicios en tu colonia. Calles limpias, iluminación, áreas verdes y bacheas. Puedes pagar en casa municipal o en la delegación más cercana a tu domicilio. Y al pagar en enero, obtienes un 10% de descuento. Si contribuyes, construyes. Bien, aquí estamos de vuelta en Libre Expresión. Estamos charlando con Eugenio Cardoso Mercado y le doy la bienvenida y lo saludo con gusto al licenciado José Ángel Peñaflor Barrón.
Buenos días, licenciado. Gracias a ustedes, por recibirme esta hora, que llegué un poco tarde por el tráfico, pero aquí estamos. Los problemas muy comunes de Tijuana, sí. el tráfico que nos causa una tardanza. Bueno, pues es reciente, en realidad no tiene mucho con el tráfico, es a causa de las obras mal planeadas, mal hechas, los baches, la falta de seguridad para la ciudad, para tratar sus calles. No tiene seguridad, ni para eso. Así es. Pues así han convertido Tijuana tan hábil que manejaba uno antes. Perfectamente. Estamos hablando de 4 años para atrás, manejábamos muy a gusto. Sí, por ejemplo, la zona del río, que es la zona vertebral de la ciudad, ya ven cómo han alterado el trazo original. Lo han convertido de ser un proyecto bonito, lo han convertido en un proyecto totalmente inadecuado por las modificaciones que ha habido. Y los robos de carril de este nuevo transporte troncal, sí, que te roban un carril y se hace uno aquí en la entrada para ir hacia Lucerna, está terrible, te hacían de 3 carriles a 2 porque es un carril exclusivo y te ponen de esas barreras rompellantas para que no se te ocurra meterte. Es lo que ocurre. En la zona Río fue proyectada y presupuestada por aquellas personas, aquellos hombres pues que nunca pensaron pues de que vendrían otros políticos con más hambre o con más necesidad de incrementar sus cuentas bancarias. Claro. Y para hacer todo este desorden, pues entonces estamos pagando esas consecuencias, eso que se suma al hartazgo de la ciudadanía, porque si tienes una cita para las 7 de la mañana tienes que venirte desde las 5. Sí, para no llegar a tarde, pues. Pero no es ni siquiera hambre ni necesidad, es codicia y deshonestidad lo que ha causado estos malos gobernantes. No, para un millonario que tiene, estoy hablando yo de un millonario que tiene 10 millones de pesos o 10 millones de dólares, para él es hambre de otros 5 millones de dólares, claro que es hambre, el hambre es canija. Pero bueno, eso es lo que estamos hablando, porque el licenciado Peñaflor llegó como unos 5 minutos después de haber llegado, y esas son las consecuencias por las cuales se tarda uno a llegar. Pero no pasa nada, aquí estamos hablando en libre expresión y estamos comentando, licenciado, acerca, antes de irnos al corte comercial, yo estoy diciendo que el peor enemigo, el más grande enemigo de México está en México, el más grande enemigo de los Estados Unidos está en Estados Unidos. México y Estados Unidos son 2 países que ambos se necesitan. Es como un matrimonio, pues el hombre y la mujer son muy necesarios. Nos ocupamos mutuamente. Nos ocupamos mutuamente. Somos vecinos imprescindibles para Estados Unidos como ellos para nosotros. Así es. No, por ejemplo, le decía por ahí hace meses el dato de la intensidad del comercio que existe entre un país y otro. $1 millón por minuto. Esa es la intensidad. Así es. Imagínense nada más si no hay dependencia. Quiero un minuto de esos. Entonces yo por eso mi comentario es ese, realmente el desorden, realmente lo que vivimos, la problemática que vivimos los mexicanos, el odio, el rencor, el coraje, el hartazgo, el mal humor que vive el mexicano, es causado por un mexicano. ¿Y quién es ese mexicano? Bueno, pues es el mexicano que tiene que estar en la cúspide, que se supone que tendría que ser un líder, pero no es un líder de todos los mexicanos, es un líder de una pequeña sociedad, una pequeñísima sociedad que está desgarrando y quitándole el poder económico al país. Sí, yo me le quedé, el que está ahorita gobernando a nivel federal, Peña Nieto, le queda nada más el 20% de la población de su lado. O sea, el 80% todo el mundo estamos en contra. Así es. Y en ese 20% están los que no saben, están en ignorancia, y los que esa oligarquía que le convienen las decisiones que ellos toman. Así entonces, no es la guerra contra Estados Unidos, no, como decía Eugenio Cardoso ahorita comentaba eso, hemos peleado contra Estados Unidos. Yo no le tengo miedo a ningún país le tengo miedo. Es más, no le tengo miedo a nadie. ¿Qué es lo peor que me puede ocurrir? Que voy a morir, todos vamos a morir. No, tenemos un récord de intervenciones gringas en México, no recuerdo el dato, pero creo que son alrededor de 40 veces hemos sido intervenidos por los gringos. Pero somos el único país que lo hemos invadido, gracias a nuestro Doroteo Arango, a Francisco Villa.
Sí, pero no pasa nada como para tenerle miedo o temor a Donald Trump. Y hay una exageración en la preocupación del mexicano. Yo digo que hay una preocupación. ¿O será que a mí me vale no cruzar Estados Unidos? Porque sinceramente a mí no me interesa Estados Unidos, no me llama la atención, o sea, por más coqueto que sea el país. Me da igual, o sea, yo he ido a Estados Unidos 5 o 6 veces, pero no tengo nada que hacer en Estados Unidos. Entonces la preocupación es exagerada por los mexicanos. La preocupación tiene que ser por los que viven en Estados Unidos. Las condiciones en que lo está llevando el señor Donald Trump, porque no nada más es México, ¿no? Con todo mundo está mal Estados Unidos. Y lo preocupante también es la ineficiencia que ha demostrado el gobierno mexicano para defender a sus connacionales. Ningún otro país hubiera permitido eso. De los demás países que yo he visto actuar, los consulados se convierten en sedes diplomáticas, pero activistas donde participan para concentrar, para meter ahí a todos los activistas que hay pro migrantes, pro mexicanos, y convertir los consulados en centros de agitación en favor de sus conciudadanos. ¿Qué es lo único que puede hacer? Defender. Es la segunda entrada de dinero al país, las remesas. Lo que ocurre con México es que los consulados los están tomando de por sí, siempre lo han tomado como de una forma muy comodina. Me lo voy a pasar en Estados Unidos, voy a vivir a gusto, mi dinero, y al mexicano nunca lo atienden. Nunca le dan atención a un mexicano cuando está en Estados Unidos en problemas, de todo tipo de problemas, pues. Pero bien, esa es la realidad y es la verdad que está viviendo el país. Así es de que el enemigo de México, de los mexicanos, de todos nosotros, vive aquí, está aquí en México. Y esa es la lucha en la que tenemos que llevar adelante durante el tiempo que tengamos que vivir, y tenemos que hacer lo que tenemos que hacer, porque yo siempre digo que estamos como estamos porque somos como somos. Entonces hay que mostrar qué somos y hay que ver qué es lo que queremos ser. ¿Queremos seguir siendo así como estamos? Bueno, entonces no se preocupen, no pasa nada. A mí sí me preocupa una situación ahorita que estamos hablando sobre el asunto del ejército, Eugenio, sobre la tendencia a llevarlos a la calle como policías, que yo jamás voy a aceptar que un militar sea policía, porque un militar no tiene conciencia ciudadana. A ellos los hacen para golpear, para atacar y defender al país, para defender la patria, etcétera, etcétera. Pero de repente se han coludido en situaciones muy más civilescas. Para la guerra. Sí. Entonces, a mí me preocupa un hecho de futuro inmediato, licenciado Eugenio. Me preocupa de que en el país, usted bien lo mencionó, somos el 80% de los que estamos en contra de la actitud y la conducta del presidente que tenemos. Somos el 80% de ciudadanos que estamos viendo que afortunadamente está en extinción una institución que se llama Partido Revolucionario Institucional. Estamos viendo la decadencia del sistema político mexicano, abonado por ellos. Y estamos esperanzados de que el próximo año, que es el 2018, donde va a haber elecciones presidenciales, va a ocurrir y va a suceder un evento muy importante y trascendental, porque va a entrar la posibilidad fija de un nuevo gobierno, la llegada de otro partido político. Pero ¿cuál es la preocupante que tengo yo? Mi preocupación es, ya hubo asesinatos de Luis Donaldo Colosio, que no fue muy clara, no fue muy clara la muestra o el proceso de aplicar la ley, de que Aburto Martínez fue el que lo asesinó. Todos en el país sabemos, escuchamos, y las versiones que no se publican son las que conocemos todos. Las que se publican, dudamos de que así haya sido.
Y eso es lo que yo le tengo temor, de que antes de que sean las elecciones, el PRI va a buscar de qué manera frenar ese avance que se lleva en el partido que se llama Morena. Pues sí hay de eso. La guerra sucia está presente, pero no de ahorita, de muchos años, desde que nació Morena, antes de que naciera Morena, ¿verdad? Siempre. Sí, claro, siempre se ha dado. Incluso estoy hablando de Luis Donaldo Colosio, el mismo candidato de su propio partido. Mira, la situación está en la ciudadanía. En el 88 ganó Cuauhtémoc Cárdenas, todos lo sabemos. En el 2006 y 2012 hubo un robo descarado. Claro. Ellos no van a ir por la vía legal. Lo que están preparando es ahora qué tipo de fraude cometen. Pero nosotros podemos frenar eso. Es tan simple. La situación es complicada, pero la situación es muy simple. Involucrémonos todos en las elecciones. Nosotros sabemos que en las zonas rurales es donde se cometen los más grandes fraudes. Había casillas o distritos electorales donde tenían una población en el padrón electoral de 400, 500 y entraban 10,000 votos de ahí. Pero aún con eso, en el 2006 y en el 2012 se ganaron las elecciones. Por eso nunca he estado de acuerdo en que dicen que nosotros tenemos el gobierno que nos merecemos. No lo merecemos, porque hemos votado en contra de este tipo de gobiernos, nos los han arrebatado. Una oligarquía. Que son más inteligentes, es cierto, por eso nosotros debemos de renovarnos y vigilar donde se tiene que vigilar. Es en las casillas. No es ni siquiera con marchas, honestamente, con marchas no vamos a cambiar el país. Podemos demostrar que no estamos contentos, pero el cambio del país se hace en las casillas, porque es donde se gana o se pierde. Sí, estoy de acuerdo con Eugenio, licenciado Peñaflor, y también yo creo que se me ocurre a mí que tendríamos que formalizar o procesar un ejército de convencimiento entre los ciudadanos para que se acuda el día de las elecciones a hacer efectivo ese sufragio, a utilizar la credencial electoral para lo que fue hecha. Sí, para votar efectivamente. No, pues de hecho México es uno de los países que actualmente donde el voto es menos efectivo y donde la gente vota menos. No, y ¿saben ustedes de dónde proviene esa frase de sufragio efectivo, no reelección? No es de la época de la Revolución. Esa frase fue ideada por Porfirio Díaz, pero se la aplicó a Juárez. Se la aplicó a Juárez porque ya había llevado varias reelecciones. Sí. Por eso fue que se le aplicó sabiamente Madero, Porfirio Díaz. Y Madero se le aplica a Porfirio, que también. Y es ese sentido que tienen en aquel tiempo, porque ahorita no tiene ningún sentido, porque realmente dentro de lo malo que dejaron hubo también mucho de bueno. Ese sentido que tenían de que no hay quien los pueda suceder, porque no confían en la demás gente. Lo mismo que hizo Obregón, a Obregón si no lo matan se reelige. Sí. Lo mismo que pretendió hacer Calles, que ellos sufrieron en carne propia la revolución y siempre estuvieron tentados con la reelección, porque sienten que no hay otro líder, otro estadista que pueda continuar la obra de ellos, y eso es un error. No, por ejemplo, lo que sucedió ayer en Ecuador, de que el presidente actual, de nombre, se me fue el nombre, el de Ecuador, el Ecuador tenía ya 10 años y él dijo, no, yo me voy. Dejó la silla, él en forma... Rafael Correa. Como todo un estadista, dice, yo me retiro. Lo hizo de manera correcta. Sí, claro. O sea, honesta. Yo me retiro, ya dejé las bases suficientes para que haya un cambio democrático. Y dejó a una persona de nombre Lenin Moreno como candidato, ganó ayer con una diferencia de más de 12% de votos, suficiente. No hubo necesidad de segunda vuelta. Así es como debe suceder en México. Sí, lo que pasa es que los mexicanos somos muy dados, licenciado, disculpe, pero tiene razón, pero somos muy dados a voltear a los países que tenemos vecindad con ellos, como el Perú, Chile, Ecuador, Colombia, Argentina, etcétera, etcétera, cosas que hacen
cosas que se hacen, por ejemplo en Colombia, los de las FARC, ¿no? Sí, las negociaciones que hicieron y todo eso, son muestras de voluntad política. No, por ejemplo, lo que yo estoy hablando ahorita que comenté sobre el ejército ese para hacer una labor de convencimiento, para que se aplique exactamente. La credencial electoral fue hecha, señores, la credencial electoral precisamente para votar. Y para evitar el fraude. Para evitar un fraude. Sí. No es hecha la credencial electoral como una credencial de identificación. Ese es un uso subsecuente, posterior de. Claro. Lo que falta en México, pero pues bueno, los políticos no quieren que suceda eso. Lo que falta en México, darle la aplicación correcta que tiene que ser la credencial electoral. No sé de qué manera, pero de alguna forma que no haya votado, pues no tiene ningún derecho, incluso ni siquiera para usarla como identificación, ni a opinar y que tenga marcado. Claro. Pero esas son reformas y son movimientos que, por supuesto, no les interesa hacerlo a los políticos que están sentados en el poder. Otra de las cosas sería magníficamente bien visto y bien hecho que las urnas sean de otra manera, o sea, el sistema, la manera de votar, pues conteo automático, así, algo más automático, sí. algo claro, que no tenga duda de que vamos a contar las boletitas. No, por ejemplo, en Venezuela es el sistema más reconocido a nivel mundial en materia electoral. Ahí emites tu voto y se va contabilizando. Así es lo más claro. En un país democrático así debe ser, sí. Porque yo siempre digo que la democracia nuestra es una simulación. Ahora, pero aquí existe también el conteo rápido. Y recuerdo que el INE o el IE, cada que iban llegando las urnas, iba publicando. De repente se ve que va un partido ganando, y te voy a hablar concretamente de Morena. Se va la señal y cuando regresas ya va arriba el PRI o el PAN, según el Estado. Ahí se lo roban. No, el servidor estuvo en un conteo. Y votan hasta muertos. Estuvo en un conteo en donde no permitimos que se llevara el conteo electrónicamente, porque nos daban el descanso y cuando regresamos la pizarra ya iba a favor del contrincante, del que iba perdiendo. Y a pesar de todo eso, te digo, se las ingenian, porque tienen a su favor todo el Estado. Aquí no hay secretarías que sean autónomas, todas están al servicio del Ejecutivo. Y por ejemplo, aquí en Baja California también es buen ejercicio lo que se está haciendo. Es buen ejercicio esta insurrección ciudadana que se está dando en Mexicali, en Rosarito, en Ensenada, y que además sigue. Sí, por eso yo hablo de eso, de las reformas, de las modalidades que debe haber precisamente para que lleguemos a decir y presumir que en México se eligen a los políticos o a los diputados, senadores y presidentes de una manera verdaderamente democrática. Vamos a ir a un corte comercial y luego regresamos. Precios mágicos del Florido. Manzana roja, $19.90 el kilo. ¡Qué barato! Paleta de res del rancho del tío, $99.90 el kilo. ¡Qué barato! Tomate saladet, $7.90 el kilo. ¡Qué barato! ¡Qué barato! El mejor internet es el que tus vecinos quieren. Easy, con 20 megas de internet y llamadas ilimitadas por $420 al mes. Contrata ya en easy.mx o llama al 01800-124,000. El mejor internet es el que tus vecinos quieren. Easy, con 20 megas de internet y llamadas ilimitadas por $420 al mes. Contrata ya en easy.mx o llama al 01800-124,000. En Círculo K y Tienda Extra tenemos tu propio negocio. Administra una tienda de conveniencia. Si eres mayor de 25 años y cuentas con excelente actitud de servicio, esta es tu oportunidad. Sin escrituras, llámanos al 972-4334, extensión 134 o al 900-7388 para más información.
En Playas de Rosarito lo estamos haciendo mejor. Al pagar tu predial, tú recibes más y mejores servicios en tu colonia. Calles limpias, iluminación, áreas verdes y bacheo. Puedes pagar en casa municipal o en la delegación más cercana a tu domicilio. Y al pagar en enero, obtienes un 10% de descuento. Si contribuyes, construyes. Precios mágicos. Bien, aquí continuamos en esta mesa de diálogo con Eugenio Cardoso y con el licenciado José Ángel Peñaflor Barrón. Estamos hablando de diversos temas y bueno, yo le voy a cambiar un poquito la jugada y voy a preguntarle al licenciado Peñaflor qué es lo que está pasando y qué va a pasar con con el asunto de los amparos, licenciado. Los amparos. Bueno, el viernes pasado, fíjense que tuvimos una conferencia de prensa con los grupos que andan ahí defendiendo a la ciudadanía con las marchas, los organizadores, que se llama Frente Único de Lucha de Baja California. Este Frente Único de Lucha es uno de los impulsores de la sindicalización de obreros en San Quintín. Forma parte del movimiento de defensa de los maestros, también con la CENTE, con C y el FPR. Este conjunto de grupos me pidieron que les colaborara con la elaboración de amparos en contra de dos cosas: una, la ley del agua, en la parte que es inconstitucional y que es violatoria de derechos humanos, y dos, el impuesto al alumbrado público. Y el viernes presentamos en una conferencia de prensa precisamente los dos amparos. Los dos amparos, el primero fue el de la luz, el del agua, la ley de agua. Ese ya están presentando, ya se están presentando en Ensenada y en Tijuana, sobre todo es donde más vamos a tener presentaciones de amparo. Ahí lo que tratamos es de echar abajo la ley del agua y que si se puede formar algún tipo de jurisprudencia respecto al artículo 17. Ese artículo 17 no contempla la mecánica de corte. Dice que con 2 recibos te quitan el 30% y con 3 el 70% de agua. Pero sin investigar cuántas personas viven en la casa, sin investigar si pertenecen a algún grupo vulnerable, sin investigar cuál es la condición económica de las personas, por qué dejaron de pagar, que son las condiciones que ha marcado la Suprema Corte de Justicia de la Nación para la materia del corte de agua, y la observación número 15 de la ONU, que dice que cada persona, después de que se le cortó el servicio de energía eléctrica, tiene derecho a 50 litros de agua diarios. Servicio del agua. Servicio del agua, exactamente, del agua potable. Entonces, ese tipo de ventajas, pues no sé cómo llamarle, de ventajas que le dio la Corte a los ciudadanos. De atribuciones. De atributos, de beneficios. Sí. Por lo que haya sido, no se cumple en la nueva ley del agua del Estado, y ahí es por donde se está atacando precisamente. Y por el lado del impuesto al alumbrado público, pues ese es un amparo ya que desde los 80s la Suprema Corte de Justicia de la Nación ha dicho ya múltiples veces que el impuesto al alumbrado público es ilegal, es inconstitucional. Desde el 82, si mal no recuerdo, ya lo ha manifestado. Y es larga la lista de ciudades de la República Mexicana donde se ha considerado inconstitucional. Así podemos nombrar Mérida, León, Torreón, Guadalajara, Querétaro, Acapulco, y más de 40 ciudades de la República donde ya se ha declarado inconstitucional ese impuesto. En Tijuana también lo estamos ya presentando. Y es otra forma de lucha, inscrita dentro de esta insurrección de ciudadana en el Estado. Sí, yo estaba viendo, ahorita que menciona usted Querétaro, todas esas ciudades, Puebla, Culiacán, sí. O sea, estoy viendo la tendencia de gobernantes de adueñarse del agua, de privatizar el agua. Sí. Ven que es un negocio presente y mucho más negocio en un futuro. Así es. Entonces, pero se olvidan y abandonan el derecho humano. Claro. Que es una voluntad que existe y está dicho, ¿no? Claro. Como un derecho humano. La cuestión es la siguiente, licenciado. Yo le voy a preguntar a usted, ¿qué pasa? ¿Qué podemos esperar
para ese tipo de denuncias o la búsqueda de esos amparos que usted va a iniciar o que ya empezó, ¿cómo le podemos hacer para hacer ese tipo de encontrarle una solución a ese tipo de conflictos de intereses muy marcados, si vienen precisamente de la autoridad, del gobierno? Sí. O sea, tienen posibilidades de avanzar, favorable. Bueno, en México siempre vamos en sentido contrario. Por ejemplo, en materia de agua. En materia de agua, ahorita el último estado que lo hizo fue Puebla, donde hay una lucha ahí encarnizada entre el gobernador Moreno Valle y los ciudadanos de Puebla para que no se privatice. Pero ahí con la diferencia de que hay un presidente municipal de Cholula que ese sí se opuso y ya dijo que va a presentar su recurso de controversia constitucional. Obviamente que es el que se la van a ganar al gobernador. En el mundo todas las iniciativas de privatización del agua han fracasado. Y si no fracasó, tienen demasiada oposición ciudadana. ¿Por qué creen que se inventaron las asociaciones en participación? Porque han visto de que hay una gran lucha de poder entre la ciudadanía y los grupos de poder y los grupos oligárquicos para poder hacer ese recurso. Así, por ejemplo, tenemos la experiencia latinoamericana de Argentina, donde lo sacaron a las empresas privadas del agua, las sacaron a patadas. O, por ejemplo, donde Bolivia, incluso hubo varios muertos. Hubo muchos muertos por esa lucha. Y desde ahí fue donde salió presidente electo Evo Morales, porque fue uno de los participantes, fue uno de los que encabezó esa lucha. Entonces, y en México no se ha dado también esa lucha, y en México han fracasado también la privatización del agua en los distintos organismos que expenden el agua, que la reparten a la ciudadanía, por una sencilla razón: no se meten en ningún momento a invertir en obra pública, en obra para que se riegue el agua, sino quieren partir su negocio de lo que ya hizo el Estado, lo que ya hizo el municipio, y de ahí de la infraestructura existente. Le dan uso a la infraestructura que sí, ya no quieren invertir, no quieren invertir. Y además es un gran negocio porque no se va a invertir nada. Claro. ¿Verdad? Pero bien dice usted, entonces, pero cuando se deja el pueblo. Uh-huh. Así es. Entonces sí hay una posibilidad, o sea, sí hay reacción, sí hay posibilidad de que se avance, de que se eche hacia abajo. Sí, claro, o sea, las posibilidades de ganar los amparos de ustedes. La oposición es clara y esa oposición se demuestra a través de la lucha política y la lucha jurídica. Y tenemos claramente establecido cuál es la mecánica que vamos a atacar en el amparo, y que ya incluso ya están los primeros presentados en su juzgado distrito. Y es una forma de oponernos también a ese sistema. Ya aquí Baja California ya está descarado como una banda articular para robar el estado de California. Esa banda está encabezada por el PAN, su gobernador Kiko Vega, el presidente municipal aquí de Tijuana, el Patas Gastelum. Están articulados para atracar Tijuana y el estado. Dicen que el Palacio Municipal está patas para arriba. ¿Es cierto? Sí, le está haciendo al cirquero con sus payasadas, porque no asumen la responsabilidad de estadista. Como decía aquí el licenciado, están muy rabones para ser estadistas. Son comerciantes que nada más vienen por lo suyo. Es un robo descarado, porque ya tienen el cinismo de decirte, porque ellos fueron los que acuñaron la frase: nos vamos a subir el sueldo para no robar tanto. Así es. O sea, están legalizando el robo, y es lo mismo que quieren hacer. Contratan empresas para hacer el cobro, cuando el cobro no ha tenido problemas aquí. Lo que nosotros deberíamos de pedir es que nos transparenten los recursos que tienen, porque el licenciado Peñaflor mencionó que en una reunión que tuvieron, el mismo funcionario encargado de traer el agua dijo que el costo de traer el agua a Tijuana era de 7 pesos, y a nosotros nos lo están cobrando en 16. O sea, es una utilidad casi del 100%. ¿Qué hacen con esos recursos para decir que no pueden hacer infraestructura? Las empresas privadas a lo mejor hacen infraestructura, pero por ejemplo, si abren otra colonia en La Cacho o edificios, ahí sí le entran porque hay dinero. Pues en las colonias pobres, en las de los suburbios, ahí no le entran porque ese no es negocio.
Es lo mismo que llevó a López Mateos a nacionalizar la industria eléctrica, porque todo lo hacían en las ciudades y a los pueblos no les llevaban la luz. Por eso hubo la necesidad de hacer eso. Y aquí están al revés. Ya tenemos la infraestructura, ahora quieren contratar amigos de ellos para que vengan a cobrar con esa infraestructura que le costó al pueblo. No les cuesta a los funcionarios, nada les cuesta a los funcionarios, todo le cuesta al pueblo, porque nosotros somos quienes pagamos. Así es, y vuelvo una vez más. El problema lo tenemos aquí los mexicanos. ¿Por qué insisto yo en esto? Porque tenemos que crear conciencia ciudadana. Por ejemplo, estamos viendo en el asunto del agua, en el asunto de terrenos, el asunto de servicios que se tienen que prestar por parte de los gobiernos. Ahí tenemos el problema. El problema para el ciudadano mexicano no es el narcotráfico, el problema para un mexicano no es el narcotráfico. El narcotráfico es como todos los negocios, existen. Ha habido narcotráfico eternamente, todo el tiempo ha habido narcotráfico y siempre va a haber, nunca se va a terminar el narcotráfico. Pero ese no es un problema que le incumba a usted, a mí, ni a usted, Eugenio. Ese es un problema que tiene que incumbirle a los que tengan que incumbirle, que son los gobiernos, y ese es un problema que tienen que derivar entre ellos mismos. Punto. No a la ciudadanía. La ciudadanía no nos pasa nada con el narcotráfico. El narcotráfico siempre va a existir. ¿Quiénes van a ser los que van a mandar? Bueno, los que tengan que mandar en su momento, en un momento dado. Ese no es problema. El problema aquí es esa lacra de personas, esos que son la mafia. La cabeza en Baja California es Kiko Vega de la Madrid. Ese es el problema de nosotros. Ese es el problema de nosotros, porque nos está queriendo robar lo que nos pertenece, el derecho humano, del agua potable, de robarnos las propiedades, los terrenos, de acentuar cervecerías. O sea, esos son los problemas y son más graves esos problemas. Hay una frase de un español que dice, que nos dice todo lo que encierra, ¿no? Muy clarita. Dice que la calidad de un gobierno va a depender de la calidad de la oposición. Entonces, si tenemos una oposición guanga, una oposición mediocre, como la que está dando el PRI, como la que está dando Morena, como la que está dando el PES, como la que está dando todos los partidos, todos, o sea, no hay ninguno que se sale que digamos, ese ha hecho una oposición clara y precisa. Entonces, esa es la calidad del gobierno que tenemos, mediocre, porque tenemos una oposición mediocre. Así es. Y es una frase que encierra y que dice todo, explica todo. Y que es muy cierta, sí. Porque la vemos en la práctica y es una realidad. O sea, no es nada más una expresión así que se le ocurrió. Claro. Está sustentada, pues. Así es de que ¿qué le podemos decir a los ciudadanos? Vamos a salvarnos con los amparos del agua, ¿no? Sí, yo creo que es probable, pero yo soy de la idea y voy más allá de lo jurídico. O sea, yo veo que lo jurídico es un mero instrumento de la población que tiene la raza, que tiene el pueblo. Lo que realmente aquí va a cambiar es la participación de la gente. Yo soy seguro que a raíz de este movimiento de insurrección estatal en todo el estado de California, va a salir una nueva horneada de políticos jóvenes, de políticos claros. Si no se dejan manipular como está actualmente manipulado el movimiento, sobre todo en Tijuana sí está claramente manipulado. Mexicali es un movimiento muy clarito, muy transparente y con toda la participación de todas las tendencias. Y el principio en Mexicali es: si tú eres de una organización y quieres participar en este movimiento, es no hablar de tu organización y puedes participar. En Tijuana no, en Tijuana se ve que hay una manipulación de grupos, no sé de dónde provengan, muy raros, y hay que tener mucho cuidado con los grupos en Tijuana, los que están así es, es lo que hemos observado en las marchas que se llevaron a cabo. Aparentan grupos muy fuertes de manifestaciones de hartazgo, de inconformidad, de coraje contra este gobierno, etcétera.
pero un poco raro, bien dice usted. O sea, por partes llevan agua a su molino, y de pronto ves no uno, sino de repente ves 4 o 5 que andan en grupitos conjuntamente de ciertas organizaciones. Y no hay el cuidado como lo hacen en Mexicali, de que no hables de tu grupo, no hables de tu organización, y aquí todo el mundo quiere sí, quieren acotar, pero mira, la gran ventaja de esto es que la ciudadanía ya no es como la de antes. He visto en las marchas que llegan grupos y reparten camisetas para hacerse ver más grandes de los que son. Son grupos pequeños. Estoy seguro que el gobierno ya ha infiltrado gente para marcar esa desunión. Pero no importa, ¿sabes por qué? Porque no hay forma de convencer a la gente que la ley del agua es legal o es justa. Estamos luchando contra una injusticia y eso es lo que nos agrupa. A nosotros no nos agrupa querer subir a un templete o querer ir a protestar para mentar la madre a Peña Nieto o a Kiko Vega. A nosotros lo que nos agrupa es la intención de que dejen de cometerse injusticias contra la ciudadanía, y nadie va a poder manipular eso, porque no es manipulable. Lo van a intentar y lo están intentando. Lo único que van a lograr es retrasar un poco la organización ciudadana, pero esta se va a dar porque ya es una necesidad, no es un capricho, es una necesidad. Ya nos dimos cuenta que si no estamos organizados nos hacen talco y nos infiltran, como se han estado infiltrando aquí diversos grupos. Así es. Bueno, estamos llegando ya al final, licenciado José Ángel Peñaflor. Pues la persona, no es un comercial, la persona que se quiera amparar puede acudir a la avenida Madero 1414 entre 10 y 11. El costo por amparo es llevar una resma de papel. Ese es el costo por amparo en contra de la ley del agua y en contra del impuesto al alumbrado público. Avenida Madero 1414 entre calle 10 y 11, y el teléfono es el 684-1020. Muy bien, voy a agregar yo que el licenciado José Ángel Peñaflor Barrón es el abogado del pueblo. Es el abogado del pueblo, y es lo que está cobrando, fíjese, una resma de papel. Se me hace un poquito excesivo, ¿no? Eugenio, nos vamos. Definitivamente es la resma de papel, pero más que la resma de papel, la actitud que debemos de tener. No amedrentarnos, porque van a empezar las amenazas. Agradezco este espacio porque es muy real lo que dice el licenciado Peñaflor. No es comercial desde el momento en que el costo va a ser de una resma de papel, que lo más caro que hay son de 70 pesos. Pero lo principal es la actitud, y podemos aprovechar eso para organizarnos, fíjense. Así es, no, está muy bien, es una atención que está ofreciendo y que está dando el licenciado José Ángel Peñaflor Barrón, y usted que está en casita escuchándonos, donde se encuentre, aproveche y acuda a ese domicilio que el licenciado les acaba de dar. Repita el número de teléfono, licenciado, por favor. Es el 684-1020. Muy bien, yo nada más quiero terminar para decirles a ustedes que en Libre Expresión estamos viendo ese caminar y esa idea de que en un próximo futuro muy inmediato algo va a ocurrir, porque les tiemblan las manos, los pies y todo el cuerpo al Partido Revolucionario Institucional que se encuentra encabezando el Poder Federal a través del licenciado Enrique Peña Nieto como presidente de la República, y pues para el proceso electoral de 2018 ya están maquinando exactamente alguna actividad donde tengan que tropezar a un señor que se llama Andrés Manuel López Obrador, que por supuesto que va a ser candidato a la presidencia de la República a través del partido Morena, y que si ya se dio un asesinato de Luis Donaldo Colosio del propio Partido Revolucionario Institucional, lo más seguro es que estén pensando en eso. Solo eso es lo que pudiese ocasionar y evitar que haya un cambio en el poder en el 2018. No soy sabio, simplemente estoy diciendo lo que estoy viendo en este futuro inmediato. Yo soy Víctor Bustamante, les agradezco su atención y muchas gracias por estar con nosotros en Libre Expresión, y los invito para que el próximo viernes de 9 a 10 de la mañana estemos presentes con ustedes en otro programa más de Libre Expresión. Muchas gracias, buenos días.